es el hecho que se introdujo a la Cámara Legislativa un proyecto de ley para derogar la ley del trabajo por hora. Esta ley estaba beneficiando a una serie de hondureños, especialmente jóvenes, para que fueran contratados por horas a ciertos trabajos, especialmente en la mediana y pequeña empresa. Estas empresas que no tienen la capacidad para contratar personal a tiempo completo. Además, el beneficio que traía una serie de jóvenes que por horas trabajaban ciertos negocios para poder agenciarse algo de dinero para sus estudios y para otras necesidades. El derogar una ley de esta naturaleza implica serias consecuencias, porque hay una gran cantidad de personas, de hondureños, hombres y mujeres, que van a la calle, porque las empresas no van a tener la capacidad de hacer contratos por horas totales y completas. Hoy quiero analizar este tema con dos invitados. Uno de ellos es representativo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y el otro un prestigiado abogado, un laborista, una persona que es conocedora precisamente de este tipo de leyes. Con ellos vamos a abordar el tema. Lo hemos puesto ya como tema y vamos a los análisis. Voy a dar la más cordial bienvenida a el licenciado Rafael Medina. ¿Qué tal, Rafael? Mucho gusto. Buenas noches, don Nahún. Es un placer saludarlo, al igual que a mi amigo Germán Leitzelar, con quien siempre tengo el gusto de conversar de diversos temas. Y este es importante, interesante y muy certero el tema en estos momentos, en la cual se pretende derogar esta ley que a nuestro juicio ha beneficiado alrededor de 700,000 personas en Honduras hasta el mes de enero. Qué bien. Ya vamos a ir haciendo el análisis, Rafael, sobre esto. Mi bienvenida también a mi apreciable amigo Germán Leitzelar, abogado. Buenas noches, Nahún. Un enorme placer encontrarnos aquí, como nos hemos encontrado siempre en estas luchas por mejorar las condiciones económicos, sociales y políticas del país. A Rafael también mi cariño y mi respeto, igual que para Nahún y para toda la población que espero nos habrá de escuchar esta noche en este importante programa que tú tienes, porque creo que una de las cosas fundamentales que debemos en nuestro país es de superar tres cosas fundamentales para poder entender los problemas que vive la nación. Uno es olvidarnos de la mentira, porque aquí la mentira ha tomado categoría política, y al igual que la mentira, el ataque personal y la descalificación, y nunca se puede discutir un tema a profundidad, y esperamos ir buscando esos caminos para poder encontrar un destino justo para el país. Licenciado Medina, como miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y como otros representantes de la Cámara de Comercio en el norte del país, San Pedro Sula, y otras entidades que están ligadas a la empresa privada, el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿han sido ustedes llamados por la comisión de dictamen a donde se turnó el proyecto para que se pueda hacer algo, quizá no para derogar la ley, posiblemente para hacerle unas mejoras a la ley, acondicionarla precisamente a lo que los trabajadores quieren? Pero tampoco la empresa privada va a aceptar que se derogue una ley para poder así llevar a la calle a más de 600,000 personas. Rafael. Gracias. Efectivamente, nosotros nos reuniremos cuando seamos convocados por la comisión de dictamen de este proyecto que presentó el diputado Juan Barahona, para discutir y para explicar los beneficios de la ley
tal cual están en estos momentos, y si se pudiese hacer alguna mejoría, por supuesto que nosotros estamos dispuestos a escucharlo y a implementarlo. Nos hemos reunido, don Nahum, con bancadas y con diputados que nos han llamado para conocer de la ley, porque también debemos de decirlo, no es una ley que todo el mundo lo conoce. A muchas personas por el título de la ley simple y sencillamente están en contra de ella. Sin embargo, cuando se les brinda una explicación sobre la misma, la mayoría de ellas ha cambiado de parecer y el interés también ya no sea de derogarlo, sino de mejorar la ley. Por supuesto que se puede mejorar, pero en concreto su pregunta, todavía nosotros no hemos sido citados por la comisión de dictamen. Sé que lo harán, pero nosotros ya hemos comenzado nuestro trabajo para explicar los beneficios de esta ley a diversos diputados y a diversas bancadas en general que nos han solicitado reuniones, y para eso estamos dispuestos a asistir cuando sea, donde sea y con quien sea a explicar los beneficios de esta ley. Bien. Herman, tú conoces bien la ley y me gustaría escuchar tu opinión acerca de este proyecto que se introdujo al Poder Legislativo, porque indiscutiblemente las cosas no hay que manejarlas dentro de lo que es política así como populista, sino que también hay que ver las consecuencias, porque indiscutiblemente aquí lo que se va a hacer es una afectación de miles de hondureños y hondureñas, especialmente los que están laborando en pequeñas empresas. Yo he escuchado muchas declaraciones de empresarios, de medianos empresarios, que dicen, bueno, pues si deroga la ley, cierro mi negocio y mando a la calle a la gente que tenía contratada por hora. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso, Germán? Bueno, en primer lugar, Nahum, yo creo que este tema no se ha centrado en la realidad concreta de las relaciones de producción y de las relaciones de trabajo, del mercado de trabajo y en la economía de un país. Cuando se inició esta ley, Rafael, creo que lo sabe, y tú, Nahum, han de recordar que en primer lugar se hizo un programa piloto. El programa piloto duró 1 año. Después del programa piloto y que se tomaron las estadísticas y las experiencias, se ejecutó el proceso de elaborar la ley. Para elaborar la ley se hizo la consulta directa con el organismo internacional de las relaciones laborales, que es en donde está integrado por el tripartismo, que es la Organización Internacional del Trabajo. Se hicieron foros, hicieron estos análisis, porque había que ver un tema que Rafael y tú me van a entender antes de entrar a lo legal, que era una ley regula las relaciones que existen en la sociedad, entre los seres humanos, en este caso, lo que son empresarios y trabajadores en el mercado de trabajo, con lo que es la economía del país. Nos encontramos con el primer elemento. Ahora vamos a hablar de 4.1 millones de lo que es la PEA en el país, ¿verdad? Que es de donde partimos nosotros haciendo el análisis. La PEA hondureña está dividida en 2 grandes sectores, ¿verdad? Lo que es el sector informal de la economía y el sector formal de la economía. En ese análisis, en aquel momento, la relación en la PEA era en el sector informal 60 y en el sector formal era un 60-40. Ahora anda un poco más. Y también creció la población, por eso lo vamos a referir al momento actual rapidito. De ese 4.1 millones de la PEA, si vemos que es el 70%, son 1.400.000 trabajadores que están en el sector informal de la economía sin participar de ningún beneficio de las leyes laborales, ni mucho menos de las de seguridad social. Es el sector totalmente informal. Pero tenemos el sector formal con el más o menos el 30 tanto o 40, si ponemos el 40 son 4 por 4, 16, es 1.600.000
trabajadores, o si nos vamos al 30, sería 4 por 3, 12, 1.200.000. ¿Cuántas personas obligatoriamente, como manda la ley, que tanto Rafael como tú lo saben, deben de estar afiliados al sistema de seguridad social? Ese 1.200.000, porque es obligatorio. ¿Cuántos tiene afiliados el Seguro Social? 800.000. En el sector formal, no estoy hablando del informal. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado, como las condiciones de la economía, no han permitido estabilizar ese mercado de trabajo y la relación de la economía del país por todas las crisis y situaciones que se han dado. Eso te evidencia que hablar de trabajo permanente en el país, empezar a buscar mecanismos que a través de procesos organizativos y de carácter legal vayan integrando a toda la masa laboral para integrar, valga la redundancia, a lo que es el régimen de protección laboral y el régimen de protección de la seguridad social, que es el mecanismo que se busca para mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores del mercado de la economía del país. Todo eso se analizó y por eso se consultó con la OIT y encontramos un elemento que no he visto que lo discutan en muchos de los programas que yo he revisado. En primer lugar, esta ley no regula el trabajo permanente. Esta ley regula la excepción de la regla, las figuras del trabajo temporal, de temporada, a plazo fijo, por obra y todas aquellas modalidades de trabajo que existen en el mercado. Incluso regula modalidades modernas que se han integrado al mercado de trabajo después de la maquila y de las grandes transformaciones que ha tenido el derecho del trabajo. ¿En el marco de qué? En el marco de la modificación de los sistemas de producción, los call centers, la maquila y una serie de actividades que han modificado las relaciones y que requieren regularlas y ajustarlas en la ley. Las leyes regulan el derecho y el derecho tiene obligaciones y entre derechos y obligaciones se tienen que regular con un elemento central que es la responsabilidad. Que se cumplan con responsabilidad los derechos, pero también que se cumplan las obligaciones con responsabilidad. En ese contexto se formó la ley para regular esas figuras que ya existen en el Código de Trabajo. Y con esta introducción, después yo quisiera participar en cómo se estructuró la ley, cómo se respetaron los principios constitucionales, cómo se respetan los convenios internacionales y cómo esta ley es una escalera eléctrica para aspirar a mejorar y llegar a un, si no a un empleo pleno, a ir superando tanto el sector informal de la economía que tiene el trabajo sin ningún beneficio y sin ninguna protección, para ir fortaleciendo lo que es el mercado formal de la economía y la seguridad social. Bien, interesante, porque me gustaría, Germán, que en eso nos dieras precisamente una relación en lo que la ley no contradice al Código de Trabajo, pero eso me lo vas a explicar en más absoluto. Eso me lo vas a explicar más adelante. Ahora, Rafael, yo desconozco la exposición de motivos cuando el diputado presentó el proyecto de ley para derogar, pero ¿cuáles fueron las razones expuestas ahí por el congresista para motivar esto de derogar la ley? Rafael. Básicamente lo que el diputado proyectista habla y es de que esta es una ley que va en contra del Código del Trabajo, que Germán lo podrá explicar mucho mejor que yo más adelante, de que no permite la libertad sindical, por ejemplo, de que no se respetan los derechos de permanencia de un trabajador, y esta es una ley de empleo que, como bien lo dice Germán, fue diseñada bajo la ley bajo las nuevas modalidades de trabajo que hay en el mundo. Yo quisiera recalcar algo muy importante, don Nahum, que acaba de mencionar
Germán, y es que esta ley fue ampliamente consensuada entre todos los sectores y que incluso la Organización Internacional del Trabajo vigiló, supervisó y aprobó de que no estaba en contravención con ninguno de los derechos de los trabajadores de Honduras, ni en la legislación nacional, ni en la legislación internacional. En los convenios, Honduras ha sido signataria con la Organización Internacional del Trabajo. Realmente, incluso la ley, el proyecto de ley en sus considerandos habla de un estudio de laboral que se hizo en el año 2014. Ya ni siquiera está ese estudio vigente en cuanto a las cifras y en cuanto al estatus de cada uno de los negocios y de las relaciones laborales que tenemos en estos momentos. Creemos que es desfasado ese estudio en primera instancia. Hay algunas cosas que no se cumplieron de la ley y que deben de cumplirse, como por ejemplo una línea directa para denunciar irregularidades por parte de las empresas, que debió de haberse hecho desde el principio, no se ha hecho, pero yo creo que esas son fundamentalmente las razones por las cuales el diputado Barahona explicó o da en sus considerandos y propone la derogación de la ley, que reitero, es un tema fundamental para todos nosotros. Y quisiera, si ustedes me lo permiten, añadir a las estadísticas que mencionó Germán, algo que es muy impactante todavía en nuestro país. Tenemos 865,000 personas entre 12 y 30 años, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y tenemos que procurarles a esas personas una oportunidad en Honduras para que se desarrollen intelectual y laboralmente. Esta ley es un ejemplo de que se pueden lograr muchas cosas. Hemos visto en el transcurso de los años diversos ejemplos de personas que han progresado económica, social, su familia y ellos amparado sus labores bajo esta ley del empleo por hora. Bien. Germán, como tú decías, sí, la parte legal, o sea, el aspecto que es contemplativo de lo que puede suceder si se deroga esta ley y pasa en la comisión de dictamen que pues sea derogada la ley. Porque lo que apuntaba Rafael me parece que es una cuestión reglamentaria de la ley, que ahí pueden haber algunas omisiones que podían incorporarse en un trabajo de buscar la manera de darle unas reformas a la ley. Pero mi pregunta esencialmente es, ¿contradice la ley al Código de Trabajo? En absoluto. Y veamos y vamos a partir de origen. Sí. El origen de un principio que está establecido en la Constitución de la República, que es el artículo 129 de la Constitución, que es así rapidito les digo yo, solo una parte que es importante, que dice el artículo 129. La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y las profesiones y el despido justo. ¿Qué está diciendo? Que hay un principio de estabilidad, pero que es relativo, no es absoluto. Y ahí es donde entra la discusión. ¿Por qué es relativo? Porque va en relación a las características de las industrias. ¿Y cuáles son las características de las industrias? Tener trabajos permanentes protegidos por la ley, pero también tienen trabajos temporales, trabajos de temporada, trabajos a plazo fijo, trabajos a término y otras modalidades que están en el Código de Trabajo. Cuando tomamos como absolutos los principios, dejan de ser principios porque pierden la relatividad. Voy a poner un ejemplo que puede parecer tonto. La Constitución de la República, como también la Iglesia a través de los 10 mandamientos, dice no matarás, prohíbe matar. La ley prohíbe matar, pero podés matar en defensa propia. Podés matar si te están mancillando el honor, etcétera. Entonces no hay pues principios absolutos, siempre hay relatividad, porque
La excepción confirma la regla. Aquí, partiendo del principio en el Código de Trabajo está garantizado plenamente el derecho a la estabilidad en el empleo. En esta ley, el artículo del Código de Trabajo, artículo 347, y vamos a ver por qué esta ley vino a proteger una serie de derechos de los que no gozan, los que están en esas modalidades de trabajo, que no las está inventando esta ley, que están están en la naturaleza de las relaciones de producción. Y en esa naturaleza de las relaciones de producción hay que regularlas, y para eso se regulan con el derecho, y con el derecho se hacen las leyes que las reglamentan y que exigen el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento de los derechos. Muy bien, dice el artículo 347 del Código de Trabajo que los trabajadores temporales o de temporada no gozan de vacaciones, ni gozan de aguinaldo, ni gozan de 14º mes, salvo que tengan contratos superiores a los 200 días. Por tanto, todo trabajador que ha estado antes de la ley de trabajo por hora laborando en actividades de naturaleza no permanente, de naturaleza temporal, de temporada, que son distintas, lo que es temporada y lo que es el temporal. Hay trabajos temporales, hay trabajos cíclicos, y entre los trabajos cíclicos de temporada son los de la industria de la agricultura, la siembra del camarón, la siembra de caña, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos también que en el trabajo permanente hay temporadas. Si Rafael y tú se asocian y ponen una tienda que vende ropa, van a ocupar personal en una temporada. ¿En cuál? En la Navidad. Por 2 meses, por 3 meses. Y eso implica contratar más trabajadores, pero no en forma permanente, sino para cubrir ese cambio cíclico que tiene el mercado de trabajo. Si es el turismo, para prepararnos para Semana Santa, tenemos personal permanente en el hotel, pero como Rafa Medina va a traer varios amigos que tiene fuera del país y les dice, vénganse a Islas de la Bahía, que ahí es macanudo, pero entonces ese hotel va a tener que tener gente que los atienda bien. Entonces se dan esas características en el mercado. A esto otro que se analizó, hay en Honduras un sistema de seguridad social sumamente débil y sumamente injusto en cuanto a lo que es los jubilados en función a lo que reciben, porque los mecanismos de la ley no han sido adecuados. Esta ley tomó en cuenta que en muchos trabajos, con trabajos no mayores de 3 a 4 horas, esas personas jubiladas puedan ser llevadas al mercado de trabajo con dignidad y darles el sentimiento de que son útiles a la sociedad. También está incluido. Pero bien, hablo de todo este contexto porque el artículo 347 quita todos los derechos. Y ahora les menciono 2 leyes. La ley cuando se creó la ley del 13º mes y el 7º día, esa ley solo dice que se paga el aguinaldo a los trabajadores permanentes. Y el que no tiene más de 200 días se lo pagan. Y después se creó en una ley especial cuando era presidente del Congreso nuestro buen amigo Carlos Flores, el 14º mes para junio. Y el 14º mes exactamente, que otro derecho dice que solo es para los trabajadores permanentes. Entonces, estudiando esos elementos de que la ley no regulaba y no beneficiaba a los trabajadores, en esta ley se estructuró la norma de que obliga a pagar el aguinaldo y a pagar el 14º mes y a pagar las vacaciones desde el primer día que es contratado el trabajador. No hay que esperar 200 días que dice el código. Ni podemos derogar el artículo del código porque aquel regula modalidades también.
cíclicas y de otra naturaleza. Entonces aquí lo que se estableció es que todas esas personas, incluyendo los del artículo 347, ya no ocupan 200 días, sino que al primer día, vacaciones, un día por mes, dice la ley. El permanente fue superado por esta ley, porque el permanente en el primer año tiene 10 días de vacaciones. Aquí, desde el primer día, proporcionalmente, si son contratados por 3 meses, y pasa y llega el año, van a tener 12 días. El aguinaldo y el 14º mes, que solo es para los permanentes aquí, y para los que pasaran más de 200 días, aquí se borraron los 200 días, y desde el primer día que son contratados, incorporado a su salario diario por hora, está incorporado un 8%, que es a lo que equivale el aguinaldo anual, que un aguinaldo anual es un mes por año, y un mes por año equivale a un 8.3. Bueno, Rafael lo puede explicar mejor que yo. ¿Qué dice del 14º? Que es un mes por año, y acá, a partir del día que empieza el trabajo, empiezan a gozar de ese derecho. Y cuando gozan de ese derecho se les va pagando, pero inmediatamente lo reciben en un 20% que se recarga sobre el salario base, que no puede ser inferior al salario mínimo en valor hora. Y cuando se hace esta situación, también se toma en cuenta los negocios, micro y pequeños negocios no de turismo, sino de visita que hacen las familias y todo a Valle de Ángeles o Jojona, en donde alguien tiene un negocio que lo abre de viernes a domingo, porque son los días en que la gente se moviliza, y lo abre familiarmente y contrata personas para poder atender en esos días y paga. Los estudiantes igual, y los call centers, que ya son otra modalidad, que sí tiene procesos que van a ir formando permanencia. La ley manda que si una persona de estas es contratada por 3 años o más, automáticamente goza de permanencia si se transfiere más allá de los 3 años. Cuando va a los 3 años y no hay oportunidad de hacerlo permanente, automáticamente recibe una bonificación especial sobre los otros derechos que ya se le otorgaron, del 4% de lo que se llama compensación por antigüedad, que es la mitad del auxilio de cesantía. Y así sucesivamente les voy a decir. Dicen que violenta el convenio 87 y 98, no los violenta, manda que tienen derecho a gozar de los beneficios del contrato colectivo que exista en una empresa que tenga sindicato, que los temporales no se inscriben al sindicato, pero gozan de esos beneficios. Y si se quieren sindicalizar, no hay razón de que digan que no pueden, porque aquí dice que se respete el convenio. Lo que no hay es la capacidad de organizar o estructurar un sindicato nacional a nivel nacional que implique que sea un sindicato de trabajadores, de empleados por hora. Pueden hacer un sindicato perfectamente. Entonces, no es cierto que no se puede. Todo eso está en la ley, y cuando vayamos hablando yo les puedo leer cada artículo. Otro tema, que todos los trabajadores permanentes los van a convertir en trabajo por hora. No es cierto. Que si lo hacen y las autoridades son irresponsables y no dan seguimiento y no controlan la ley, ¿qué es lo que pasa? Que si no controlan la ley y alguien hace eso, la ley es clarísima. Si se descubre un patrono haciendo eso y reduciendo su planilla, le toca una multa del 25% sobre el valor de la planilla total, y la obligación de restituir a esa gente a la naturaleza del trabajo permanente. El otro tema que se tiene ahí también no solo es eso, sino que tienen el derecho de, si la empresa crece y la empresa va a abrir puestos de trabajo, o dice debe contratar a los trabajadores que ya durante un año, 3 meses o lo que haya pasado,
tengan el derecho de ser contratados para convertirlos en permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una escalera eléctrica para lograr la contratación plena, pues, que nace de esa situación en donde los trabajadores han tenido la capacidad de estar recibiendo un salario, de estar integrados. El único problema que se ha tenido es que como no se aprobó las estructuras de la ley marco de protección social para que el Instituto Hondureño de Seguridad Social estructurara un mecanismo de incorporación a la seguridad social, automáticamente no se ha podido hacer, pero por eso les puse el ejemplo. Del 100% del sector formal de la economía, hay un 20 o 25% que no están registrados también en el Seguro Social, por razones de condiciones económicas, que el Seguro Social no se ha adaptado ni ha logrado estructurarse en función de poderlos incorporar a través de programas y de mecanismos necesarios. Pero la ley no es la que falla, lo que falla es la supervisión y el control. Y no es cierto que se violenten esos convenios internacionales. Herman, nos vamos a ir a una pausa para que después continuemos con este tema que está tan interesante. Ya retorno con ustedes. El aspecto legal, creo que Germán nos da una explicación extraordinaria sobre esto. Pero, Rafael, ustedes ya están preparados, las cámaras de comercio, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y las asociaciones de empresas, porque hay mucha empresa, pequeña empresa, que está resintiendo esto, porque son, como bien lo explicaba Germán, hay lugares donde operan nada más los fines de semana y ahí contratan por hora, porque no son negocios que van a estar permanente abiertos. ¿Ustedes tienen ya alguna propuesta para llevársela a la comisión de dictamen, Rafael? Sí, ya tenemos una propuesta y lo primero que debemos de decir es que estamos dispuestos a sentarnos a dialogar para que no sea derogada la ley. La propuesta está basada en primera instancia en diversos ejemplos que hemos visto y me gusta poner este ejemplo que le voy a mencionar antes de pasar a la propuesta que usted menciona. Y es que me habló un sacerdote, don Naún, que él tiene empleados por hora en su parroquia porque da su misa de 6 a 7 de la mañana y luego comienza a las 5 de la tarde nuevamente a dar sus misas. Si tuviera que pagarle a una persona, a un sacristán, desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8, 9 de la noche, sería demasiado oneroso, ¿verdad? Y honestamente no era un ejemplo que yo me esperaba para ejemplificar, pero creo que es absolutamente correcto la preocupación del sacerdote en ese sentido. La propuesta que nosotros tenemos es que tenemos que fortalecer en primera instancia la supervisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros estamos de acuerdo y no podemos, tenemos que estar de acuerdo, con la supervisión que se nos dé por parte de la Secretaría de Trabajo para que se evite o que se reglamente o que no se ejecuten abusos que probablemente se puedan dar, que son los menos, muchos menos. Nosotros no vamos a defender a ninguna empresa que esté infringiendo ni esta ni ninguna ley. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dotar los recursos necesarios a la Secretaría de Trabajo para que pueda hacer una supervisión eficiente y eficaz. Otro ejemplo que nosotros podemos decir, es justo hacerlo y lo podemos mejorar. Germán habló del 13º y 14º mes que reciben estos colaboradores como parte de su trabajo, que al final llega a ser un 20% en adición a su salario. Si nosotros hacemos la división exacta, es un 8.33% lo que reciben cada uno de los empleados
permanentes o se lo calculan. Ojo, los empleados permanentes los recibimos en junio y en diciembre como un mes. Sin embargo, estas personas lo reciben mes a mes, todos los 30, todos los 15 que a ellos se les pagan va un porcentaje de su 13º y 14º mes. Ajustemos ese punto 33%, que me parece correcto y justo. Lo otro, la compensación no habitual que habla la ley, que es del 4%. Llamémoslo como debe de ser, es un auxilio de cesantía lo que ellos están recibiendo. Ese auxilio de cesantía también lo recibimos los empleados permanentes, pero se traslada a una cuenta de reserva laboral, que así se llama en el régimen de aportaciones privadas y que fue normado en la Ley Marco de Protección Social. Cambiémosle ese nombre de compensación no habitual a lo que realmente es, que es un auxilio de cesantía, que lo tuvieron mucho tiempo, o sea, mucho tiempo antes que lo tuvimos los empleados permanentes. Y seguramente habrán algunos otros temas en los que podemos discutir, platicar y hablar en cuanto a la temporalidad. Hay bonificaciones que se le dan a los trabajadores al término de un contrato. Si duran un año, se les da un salario, una bonificación equivalente a un salario. Si duran 2 años, 1 y medio, y si duran 3, 2 salarios. Entonces son temas que estamos dispuestos a platicarlo, pero en estos momentos creemos que lo importante es atajar, evitar, dar a entender y concientizar a los 128 diputados que tomarán esta decisión de que derogarla será un perjuicio para la sociedad hondureña en general, don Naúl. Bien. Herman, interesante esa propuesta que tienen, pero aquí está contemplado, y esto sería bueno que en este análisis que estamos haciendo pueda tenerse una idea. Por ejemplo, esos trabajadores por hora, si se trabaja en la noche, ¿se les hace el recargo por trabajo nocturno, Germán? Definitivamente, lo que decía, lo que estábamos hablando y de lo que se llama compensación por antigüedad, que es la mitad del auxilio de cesantía, como lo decía Rafael, hay que ver por qué la naturaleza de esto. Antes, aquí en Honduras, no ha existido una prestación social como el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía en Honduras es indemnizatorio, se paga frente al despido injusto. Solamente te pagan el seguro si chocas el carro, ¿verdad? Pero que lo choques sin andar bolo o sin que sea tu culpa. Bueno, acá el trabajador que violenta su contrato de trabajo no goza del auxilio de cesantía, lo tiene que ir a pelear a un tribunal. Por eso se dividió por mitad para dar una compensación y el otro porcentaje sujeto a que hubiese un despido que no fuera injusto. En el contrato a término, el Código de Trabajo regula que la indemnización del auxilio de cesantía solo cubre al trabajador de temporada o a término, conforme el artículo 121 del Código de Trabajo, que el contrato se termine por despido o por cualquier causa antes de su vencimiento. Si no se llega al vencimiento, si el contrato dura 1 año y a los 6 meses sufrís un despido injusto, entonces el patrono puede ser condenado o obligado a pagar el tiempo que faltaba para que el contrato surtiera sus efectos de terminación. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes leen la ley, se van a encontrar que eso está establecido en la ley claramente y dice que cuando se tipifica el despido injusto, dice, el trabajador contratado en esta modalidad, dentro del término de duración del contrato, dice, está protegido por lo que establece el artículo 121. Aquí lo acabamos de decir. Y siempre con lo que dice mi amigo Rafael, que además de tener la mitad del auxilio de cesantía, que lo tienen los permanentes también, y que lo tienen guardadito allá con nuestro amigo Daniel Durón, ese dinero está allá, ¿verdad? En el RAP,
FOSOBI. Entonces, esos señores todavía, cuando no hay la posibilidad de convertirlos en permanentes, automáticamente, si el contrato había sido de 1 año, como lo explicó Rafael, tienen una bonificación adicional de 1 mes. Si tenían 2 años, tienen una bonificación adicional de 1 mes y medio. Y si tienen 3 años y no los pueden contratar permanentes, tienen una bonificación adicional a las otras cosas de 2 meses. Esos aspectos están regulados en la ley. El otro tema es que este contrato tiene una modalidad de excepción y no es un contrato que lo puede hacer Rafael conmigo. Tienen que hacerlo con la modalidad establecida dentro de esta ley y bajo la supervisión y control de la Secretaría de Trabajo. El contrato que no esté registrado bajo esa naturaleza, inmediata y automáticamente pasa a ser de naturaleza permanente dentro de las reglas que fija el Código de Trabajo. Correcto. Entonces, eso es otra cuestión de importancia de supervisión y control. Aquí existe un organismo que a mí me encantaría, que se llama Consejo Económico y Social, que nace del convenio 144 para regular socialmente todas estas estructuras y estos mecanismos de ley. Allí se deben de discutir estas cosas, porque ahí está representado el tripartismo. Y tenemos que llegar al convencimiento que el tripartismo es importante para consolidar las relaciones obrero-patronales. Pero ¿qué es lo que nos pasa? El tripartismo lo hemos convertido en repartismo. Repartismo. Cada quien protege su posición, no la concentración de una idea en el principio de consolidar el mercado de trabajo y consolidar la economía. Porque acá tiene que haber mecanismos de equilibrio. Para eso son las leyes, para generar equilibrio sobre los derechos y las obligaciones. Entonces, esta ley es una reglamentación de esas normas del código. Y con todo respeto y sin entrar en discusiones con nadie, si esta ley se deroga, vamos a volver entonces ¿a qué? A determinar que las personas que se puedan contratar por la modalidad del 347, nadie los va a contratar por 200 días, porque va a tener el costo. Aquí está el costo, que no es cierto que es más caro. Dice la gente que es más caro. No, los patronos están cumpliendo con obligaciones del Código de Trabajo. Que el Código de Trabajo de la época del contrato colectivo, que le llamo yo, que firmó el gobierno con las compañías bananeras, eso es lo que está funcionando y queremos tenerlo como palabra de Dios, te alabamos Señor. Y eso no puede ser. La dinámica de los mercados de trabajo modifica y cambia las cosas. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Vámonos al pleno empleo. En cualquier sistema, vámonos a un sistema socialista como el de Cuba. ¿Creen ustedes que en un sistema socialista un pleno empleo se va a lograr con todos los en Honduras? No se va a lograr, tienen que derogarlos para poder pagar, porque un médico en Cuba gana creo que $40 al mes. Claro, tiene otros beneficios del Estado. Aquí tiene un estatuto que le da beneficios más allá del bien y el mal. Entonces, las sociedades operan en función a las características de su mercado de trabajo. Vámonos a Estados Unidos. ¿Quién recibe prestaciones en Estados Unidos? Pregunten, díganme por favor, ¿quién recibe prestaciones en Estados Unidos? Nadie. Y me voy para Europa, tampoco reciben prestaciones e indemnizaciones, reciben una seguridad social pagada por los patronos, los trabajadores y el Estado, que les da plenas garantías mientras activan en el mercado de trabajo de tener transporte, educación, vivienda, salud, y cuando se jubilan tienen una tarjetita de 30,000 euros al mes y una tarjeta para tener salud en cualquier parte del mundo, porque el régimen tiene un fondo que le garantiza todos esos derechos. Para que haya justicia social en cualquier régimen de producción, solo se logra a través de la seguridad social.
no es en la relación laboral. La relación laboral se reglamenta para que cuando la persona, por accidente o por lo que sea, un sistema de seguridad social lo proteja. Es el ejemplo que les estoy poniendo de Europa. Allí nadie recibe prestaciones y si don Nahum va a recibir un trabajo, lo que hace cuentas es cuánto tiempo va a ser, cuál es su salario y calcular cuál va a ser la pensión o la jubilación que le van a otorgar. Y con eso más las protecciones. Entonces, aquí todo el mundo, el seguro social, ¿sabe cómo lo califican aquí todo el mundo? Como que igual el hospital escuela. Y el seguro social es un contexto más allá de lo que corresponde a la relación obrero-patronal. Es una protección profunda de las personas que ya no pueden dentro del mercado de trabajo laborar, ya sea por un accidente o ya sea porque tuvieron con dignidad, llegaron a la vejez, pero llegaron sin dignidad porque el sistema de cotización ha sido tan obsoleto que no permite otorgar pensiones decentes. Entonces, si vamos a hablar de cuestiones de mejorar el mercado de trabajo y de mejorar la dignidad de las personas, tenemos que ser integrales. El salario mínimo, no es que uno se oponga al salario mínimo, si el salario mínimo se tiene que estructurar racionalmente. Claro. Pero cuando no se estructura racionalmente, ¿qué es lo que pasa? Genera grupos privilegiados, reduce el trabajo formal, manda más gente al sector informal sin ningún beneficio y claro, un pequeño grupo que quedó y que no lo despidieron va a tener un salario mejor, pero eso va acrecentando el desequilibrio y la injusticia y la falta de solidaridad del mercado. Entonces, esta ley no es contra el trabajo permanente, es un instrumento para lograr a través de un proceso ir consolidando el trabajo permanente. Pero mientras no se puede en el mercado por las deficiencias, esta ley le otorga todos los derechos e incluso el derecho de poder ser permanente siempre y cuando se den las condiciones. Lo que pasa es que aquí creemos, no sé, a veces la gente cree, cuando yo estuve en el Congreso me recuerdo que un compañero presentó un decreto de que todos los hondureños tendrían que tener una pensión de un salario mínimo. ¿Y con qué sostenibilidad le iban a hacer? ¿Cuál era la fuente de financiamiento? Si cuando nosotros llegamos al Seguro Social solo habían 14,000 millones en el fondo de pensiones, que en cualquier momento se acababa. Acabamos de salir nosotros, y no porque me siento orgulloso, no, si hay faltan muchas cosas, pero ¿saben con cuánto queda el fondo de pensiones? Con 34,000 millones. Se recuperó más del 100% de lo que tenía. Esas son las cosas que hay que resolver en el país, pero no hacer un decreto que diga se acabó la pobreza porque así lo dice el Congreso Nacional. Por amor de Dios, esas cosas no pueden ser. Son otros mecanismos. Leyes como esta lo que hacen es, miren, aún para concluir, yo, si la derogan, lo voy a sentir en el alma por una razón. Hay que volver al viejo esquema de contratar muchos empleadores como estamos hablando, por la necesidad, no por violar la ley. Van a contratar en periodo de prueba de que son de 60 días, van a contratar por 50 días. Y en este periodo no hay ningún beneficio. Otros van a tener que buscar las modalidades del contrato, ¿verdad?, de no llegar a los 200 días para no pagar aguinaldo ni pagar 14º mes. Cuando yo oigo que dicen, sí, pero es que esa ley la violan, sí es cierto, y es que el Código de Trabajo no lo violan también. Es que no se violan otras, la ley de la seguridad social, no inscribiendo a la gente. Esa es una realidad, pero no podemos ser irresponsables de que reconozcamos que el país está en la crisis que está y nos están pasando las cosas, que las hemos vivido y no hemos tomado decisiones valientes para ordenar y tener una autoridad que obligue a cumplir la ley a todo aquel que la viole y que premie a todos aquellos que respetan la ley. Gracias, Germán. Ya estamos llegando casi al final del programa, Rafael. Me gustaría ya en la parte final escuchar un mensaje realmente, porque es preocupante el hecho que
Ya van a haber 400,000 clientes para los coyotes, para que se vayan en esas caravanas. Me gustaría, Rafael, la parte final. Gracias, don Aún y a Germán. Y tal vez antes de la parte final solamente apuntar al organismo que mencionó Germán, que ahí debió de haberse discutido esto, el CES, el Consejo Económico y Social, en el que las decisiones por ley se toman por consenso, no por mayoría, sino que por consenso. Antes de derogar esta ley, creo que debemos de analizar y dimensionar las repercusiones que puede tener en el mayor problema que tenemos en Honduras, que es la falta de empleo. 8 o 9 de cada 10 hondureños tienen un problema de empleo y ese es uno de los temas que tenemos que puntualizar, no solo con esta ley, sino modernizando la ley de salario mínimo, modernizando nuestro código de trabajo y adaptándolos a las formas de hacer negocio que están vigentes en este momento y sobre todo después del 2020. Yo creo que es responsabilidad del Congreso Nacional y de los empleadores, de los trabajadores, de retomar estas pláticas en el seno del Consejo Económico y Social. Dimensionar, reitero, este efecto que puede tener el hecho de que muchos trabajos quizá no se pierdan, pero sí van a pasar a la informalidad, con menos beneficios los trabajadores de los que tienen ahorita. Reforzar la vigilancia de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en esta y en todas las leyes que ellos vigilan del cumplimiento del Código de Trabajo, de la seguridad industrial y ocupacional, es una labor de ellos que no la han hecho históricamente. Y yo creo que debemos de observar y analizar y hacerle entender a la gente, sobre todo por los jóvenes, que es para donde está diseñada esta ley, a los jóvenes entre los 18 y 30 años, de que esta es una buena oportunidad de obtener un progreso y escalar en nuestra profesión, en nuestra preparación y sobre todo en la generación de riqueza que no debe de darnos vergüenza a nadie. Todos nos metemos a un negocio para ganar dinero, todos trabajamos para ganar dinero y llevarlo dignamente a nuestros hogares. Bien, Rafael, muchas gracias. Gracias también a Germán Leicelar por habernos acompañado en el programa de hoy con el tema, la ley del trabajo por hora, y los análisis hechos por Rafael Medina del Consejo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y el abogado Germán Leicelar. Muchas gracias a ustedes por habernos visto y escuchado en Temas y Análisis. Les espero el próximo martes, siempre a las 7 de la noche por LTV. Buenas noches, amigos.